Dice Jesús acá, hablando de este que se devuelve, que era samaritano, le dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Sabe? A mí me impacta esto, porque los samaritanos no eran extranjeros. Y si ustedes conocen un poco la historia de Israel, si la conocen un poco, me voy a bajar, no sé si se va a perder mucho ahí, pero está bien. Si conocen un poco la historia de Israel, se van a dar cuenta que los samaritanos son parte de Israel. Porque ya hemos visto eso. Se separan los 12 hijos, las 12 tribus, se separan después de Salomón. Después del reinado de Salomón, se separan las 12 tribus. ¿Por qué? Porque el hijo de Salomón, Roboam, no era muy inteligente. No siempre los padres producen hijos inteligentes. Porque Salomón era un tipo inteligente, ¿o no? Sí. Dios lo dijo, te haré el hombre más sabio, ¿cierto? Pero Roboam, su hijo, no fue inteligente. No, en sus decisiones fue torpe. Cuando él asume el reinado después de Salomón, en sus decisiones, él sigue el consejo de sus amigos, de los jóvenes. Muchas veces los jóvenes no tienen buenos consejos, ¿ya? Y como sigue el consejo de sus amigos, el reino se divide. Y se divide no 50 y 50, se divide en 10 y 20. 2 tribus quedan con Roboam, la de Roboam, y los benjamitas quedan ahí, y las otras 10 tribus se van con Jeroboam, que no pertenecía al reinado, a la dinastía, a la monarquía, no. Y con Jeroboam se establece una capital, o sea, se pone una ciudad como principal, donde se establece un altar para Dios. ¿Se fijan? Porque ya lo vimos esto. ¿Se acuerdan que lo vimos o no? Sí. ¿Se acuerdan ya? Entonces, Roboam sigue siendo Israel, porque así fue Salomón. Y ahí todavía está Jerusalén. ¿Se fijan? Pero acá, en Samaria, se levanta un altar y las 10 tribus constituyen a Samaria como su ciudad principal. Yo no me acuerdo, a ver, David, tienes ahí eso, en Samaria, ¿cómo era la cosa? A ver. Sí, Samaria, las 10 tribus, la capital era Samaria. La capital de Israel. De Israel, ahí queda Samaria. ¿Y el otro? La otra era Jerusalén. Judá, Jerusalén. Judá y Jerusalén eran las dos ciudades. El asunto es que todos son israelitas, los 12. Pero observen, por favor, esto, que es lo que quiero que ustedes vean. La voluntad de Dios es la verdad que debe estar establecida en nosotros, aunque no está establecida sobre la tierra. No está, en nuestro país no está establecida. ¿En cuántos países la verdad de Dios no está establecida? Ni hablar de China, ni hablar de Rusia, ni hablar de Irán, ni... Oye, ¿en cuántos países la voluntad de Dios? Pudiéramos decir la voluntad de Dios está establecida en nuestro país. Para nada. Pero la voluntad de Dios es la verdad, es la realidad. Observen.
10 ciudades, 10 pueblos que se unieron, están fuera de la voluntad de Dios. Han establecido altares para adorar, porque no van a venir a adorar a Jerusalén, porque están divididos. ¿Se fijan? Pero la adoración quedó en Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad de Sión, Jerusalén es la ciudad de David, Jerusalén es la ciudad donde Dios se estableció ahí, en Jerusalén. ¿Dónde vino Jesús? Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Dios se estableció ahí en Jerusalén. Y Dios considera extranjeros a los que no hicieron su voluntad y se separaron. Observen esto, por favor. ¿Jesús mintió? ¿Jesús mintió alguna vez? No. Nunca. ¿Y qué dice Jesús? Oye, ¿solo este extranjero? Pero si era samaritano. Cuando Jesús está en el pozo, en Samaria, y la mujer viene a sacar agua, ¿no ocurre lo mismo? Y ahí explica, el escritor explica, porque los samaritanos y los judíos no se trataban, ¿se fijan? No se trataban entre sí. ¿Por qué? Porque se consideraban que eran extranjeros y que eran menores que ellos. Siempre la escritura dice, y subían a Jerusalén. Subían como si Jerusalén estuviese en un monte. No está en un monte. El escritor considera que todas las demás naciones alrededor de Jerusalén están abajo, que solo Jerusalén está arriba. ¿Por qué? Porque en Jerusalén está establecido Dios.